Los oráculos sibilinos son una colección de textos proféticos escritos en verso atribuidos a las sibilas, mujeres de la antigüedad que actuaban como mediums para comunicarse con los dioses. Estas obras combinan elementos de tradiciones paganas, judías y cristianas y desempeñaron un papel importante en la literatura apocalíptica y profética del mundo antiguo. Acompáñame a dar un vistazo a esta obra rara vez analizada. Yo soy Robert Arredondo y esto es Sendero del Misterio. Los oráculos sibilinos son recopilaciones que se hicieron entre los siglos II a.C. y el IV después de Cristo en un contexto donde diferentes culturas interactuaban y adaptaban mutuamente sus tradiciones proféticas. Gozan de la particularidad de ser un rarísimo caso en el que el paganismo coexiste armónicamente con la tradición hebrea y la cristiana sin entrar en conflicto. Esos textos incluyen profecías relacionadas con la historia universal, la llegada de eventos trascendentes en la historia, la caída de imperios y la redención final del mundo. Su contenido refleja una mezcla de elementos paganos como referencias a los dioses griegos y romanos, con temas hebreos como la espera de un Mesías e influencias cristianas con menciones a Cristo y al Apocalipsis. Algunas profecías sibilinas describen catástrofes naturales, guerras y el fin de los tiempos. En la tradición cristiana más ortodoxa se interpretaron como anuncios proféticos de la llegada de Cristo y del reino de Dios. Sin embargo, el texto, de carácter muy poético, parece indicar más un desarrollo humano que finalmente desembocaría en cierta deificación de la humanidad y, por ende, superación de las divisiones y las limitaciones. Los oráculos sibilinos tuvieron un impacto en la cultura medieval cuando se reinterpretaron en un contexto cristiano e incluso desde un punto de vista místico. Esta última visión fue en principio la que llevó a la Iglesia a condenarlos al olvido y al secreto por siglos. A pesar de su adopción por los cristianos primitivos, los oráculos tienen un origen profundamente pagano, ya que derivan de las tradiciones proféticas de las sibilas griegas y romanas. Esto generó tensiones especialmente en la Edad Media, cuando cualquier texto asociado al paganismo era considerado peligroso o herético si no estaba claramente alineado con la doctrina cristiana. La Iglesia optó entonces por ignorarlos y promover su olvido más allá de los círculos académicos. Actualmente esta obra se encuentra disponible en español en una traducción realizada por quien les habla. Si deseas adquirirla, puedes dejar tu solicitud en la caja de comentarios. Se trata de una colección de textos organizados en 12 a 14 libros principales, dependiendo de la versión, más algunos fragmentos adicionales. La división no es uniforme, ya que los textos son el resultado de una recopilación y redacción en diferentes épocas y lugares. Los libros 1 al 3 son probablemente los más antiguos y con una fuerte influencia judía. Contienen relatos sobre la creación, la historia universal y profecías apocalípticas. Hacen referencias a eventos históricos como el auge y la caída de imperios. Los libros cuarto y quinto fueron escritos en un contexto grecorromano tardío, con influencias tanto judías como cristianas. Incluyen profecías sobre desastres naturales y el juicio final. Los libros 6 y 7 son notablemente más cortos que los anteriores. El libro 6 contiene un himno dedicado a Jesucristo, lo que sugiere una clara influencia cristiana. El libro 7 es una breve compilación de oráculos enigmáticos para muchos, en la cual se presenta una época dominada por una especie de élite que controlaría el planeta, al tiempo que ocurrirían catástrofes de carácter cósmico y la sociedad se prepararía para librarse del yugo de aquel dominio. Todo ello declarado mediante el uso de códigos numéricos y cabalísticos propios del lenguaje iniciático. Los libros 8 al 14
tienen una influencia predominantemente cristiana y fueron escritos en épocas más tardías. Contienen referencias al fin del mundo, la figura de Cristo y el Apocalipsis. Estos textos no son obra de un solo autor ni de una sola época. A lo largo del tiempo, diferentes comunidades judías, cristianas y paganas añadieron material para adaptarlos a sus propias perspectivas teológicas y políticas. Aunque los libros tienen cierto orden temático y cronológico, no forman un relato continuo. Cada libro es una colección independiente de profecías en verso. La versión más completa conocida hoy en día se encuentra en la colección llamada Oráculos de la Pseudo-Sibila, que agrupa los textos tal como fueron transmitidos por la tradición cristiana. Los oráculos contienen referencias al anticristo o figuras similares a él, y algunos estudiosos sugieren que presentan este tema antes que el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Aunque el concepto de anticristo no está desarrollado explícitamente en los oráculos, así como en la tradición cristiana posterior, sí aparecen profecías sobre un tirano impío, un gobernante corrupto o una figura malvada que se opone a la voluntad divina y que será destruido cuando la humanidad alcance la capacidad divina de trascender. En los libros 3 y 5 de los oráculos se menciona un líder tiránico que dominará el mundo de manera opresiva. Este tirano es descrito como alguien que se opone a la justicia, es arrogante y comete sacrilegios contra los dioses, un concepto que más tarde adoptó y desarrolló el mismo Michel de Nostradamus. En estas profecías, el tirano está asociado con la llegada de una era de caos, guerras y sufrimiento para la humanidad. Se destaca que este gobernante será un precursor de eventos catastróficos y será finalmente derrotado por el poder divino, mismo que fuera delegado en el primer ser humano y heredado a su descendencia. Algunas interpretaciones de los textos mencionan cifras simbólicas, como el número 10 en relación con reinos o gobernantes malvados. En ese sentido, los oráculos son la primera obra en esbozar la cifra 666 y lo hacen en referencia al poder imperial. Las descripciones del tirano malvado en los oráculos sibilinos pudieron haber influido en la formación de la figura del anticristo en la tradición cristiana. Es probable que los primeros cristianos, familiarizados con estas profecías, adaptaran sus imágenes para describir la oposición a Cristo en términos apocalípticos. En particular, los oráculos sibilinos, junto con el libro de Daniel y el Apocalipsis de Enoc, forman parte del trasfondo literario que contribuyó a la conceptualización del anticristo en el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, los oráculos tienen un enfoque más universalista y menos centrado en el conflicto cristológico, aunque las interpolaciones cristianas posteriores sí reinterpretaron estas figuras en ese marco. Los oráculos sibilinos abarcan una amplia gama de profecías que mezclan tradiciones apocalípticas, políticas y religiosas de varias culturas. Narran una visión profética de la historia del mundo dividida en eras o edades, así como en razas, que bien podría haber sido una o incluso la principal referencia de Madame Blavatsky para su teoría de la raza raíz de la humanidad. Se mencionan la caída de imperios como el babilonio, el persa, el griego y el romano, en un esquema que recuerda las visiones del libro de Daniel. Una parte notable es la predicción de un nuevo orden mundial, donde se describe también la llegada de un tiempo en el que reinará la paz y la justicia bajo la guía divina. Se describe también un proceso de purificación por fuego, donde la tierra será renovada y los errores humanos serán eliminados, dando paso a un período pacífico. Estas visiones anticipan las descripciones del juicio final en el Apocalipsis de Juan y en otras obras apocalípticas judías y cristianas. Algunos pasajes, especialmente en los libros 3 y 5, aluden a la llegada de un Salvador divino que instaurará un reino de justicia. Algunos lo interpretan como una persona real, mientras la visión mística lo identifica como un nuevo carácter del ser humano, una especie de personalidad crística universal. Antes de ello, los oráculos mencionan catástrofes naturales como terremotos, incendios, inundaciones y erupciones volcánicas. También se describen eventos cósmicos como el oscurecimiento del sol, la caída de estrellas y la agitación de los cielos, todos elementos característicos de la literatura apocalíptica. Algunas partes parecen referirse a eventos históricos concretos, como la conquista de Jerusalén, la caída de Roma o las guerras entre imperios. Por ejemplo,
se describe la derrota de tiranos específicos que algunos han relacionado con gobernantes históricos como Nerón o Napoleón. Una de las profecías más esperanzadoras es la del establecimiento de una era de oro en la que la humanidad volverá a un estado de armonía con la naturaleza y con el Creador. Los oráculos civilinos son sin duda una rica fuente de material simbólico y apocalíptico que refleja las preocupaciones religiosas, políticas y sociales de las comunidades que los compusieron y usaron. Quizá lo más importante de esta obra tenga menos que ver con sus advertencias y mucho más con su estructura, en la que destaca la coexistencia de distintas expresiones de la espiritualidad, en apariencia imposibles de conciliar, pero que en los oráculos se usan por igual para enseñar espiritualidad y muchas lecciones de vida a partir de las historias de las culturas que las siguieron. Sígueme para conocer más de los libros proféticos más importantes y prohibidos. Yo soy Robert Arredondo y esto fue Senderos del Misterio.